Buenos días, soy el profesor Manuel. Hoy vamos a hablar sobre múltiplos y divisores de un número. El múltiplo de un número se obtiene al multiplicar dicho número por cualquier otro número natural, ¿correcto? También se dice que un número es múltiplo de otro si es que el primer número contiene una cantidad exacta de veces al segundo número, ¿correcto? Un ejemplo de esto, ¿cómo sería? Si yo te pregunto, ¿cuál es el múltiplo? ¿Cuál es el múltiplo? El múltiplo de 5. Tú tendrías que decir, los múltiplos de 5, m de 5 es igual, abro corchete, sería 5. ¿Cuáles son los números naturales? Hay que recordar, del 0 al infinito, ¿cierto? Del 0, 1, 2, 3 hacia el infinito positivo. Esos son los números naturales. Entonces, por la definición que te he dicho, o sea, un múltiplo de un número se obtiene al multiplicar el número por cualquier otro número natural. Así que si yo multiplico, por ejemplo, 5 por 0, 0, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, y así consecutivamente hacia el infinito. Y todos los números que acabo de colocar son los múltiplos de 5. Todo esto son los múltiplos de 5, ¿correcto? Esos vendrían a ser los múltiplos. A ver, otro ejemplo más. Este ejemplo 1, vamos por el ejemplo 2. Ahora, si yo tengo un m de 7, en el m de 7, ¿cuáles serían los múltiplos? El primer múltiplo sería 7 por 0, 0, 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28. Y así consecutivamente, ¿cierto? ¿Y qué vendrían a ser esos numeritos? Todos estos numeritos vendrían a ser múltiplos de 7, ¿correcto? Vendrían a ser sus múltiplos. ¿Y cómo sería la forma general de todo esto? La forma general de esto, ¿correcto? Vamos a decir que si un número natural A es múltiplo de otro número natural B, ¿está bien? Entonces la división de A entre B es exacta. ¿Está bien? Vamos a decir que A va a ser igual a múltiplo de B. Cuando yo hablo de un múltiplo, le voy a poner una bolita en su cabeza de la letra. Esto se lee A es un múltiplo de B. ¿Correcto? Esto se lee. Se va a leer, se lee. A es múltiplo. A es múltiplo de B. ¿Correcto? Entonces, si es múltiplo de B, el B va, cuando se divida, va a ser exacto. ¿Correcto? Va a ser exacto. Yo podría escribir que A es igual a un B por un K. ¿Correcto? El K es una constante de proporcionalidad que me está diciendo que si yo multiplico por algo a ese B, voy a obtener A. Es lo mismo que decir un múltiplo. Esta es otra forma de escribirlo, ¿correcto? Esta es otra forma de escribirlo. Ahora, hay que recordar que K, en este caso, tiene que pertenecer a los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Son del 0 al infinito positivo. Ahora, en las operaciones básicas con múltiplos, ¿qué podríamos aprender en las operaciones básicas? Por ejemplo, adición. Adición, ¿correcto? Adición es la suma, ¿cierto? La suma. Es la suma. Ahora, la suma de múltiplos de un número n da como resultado otro número n, ¿correcto? La suma de múltiplos de un número n, o sea, un número cualquiera, ¿correcto? La suma de múltiplos de número n da como resultado
da como resultado otro múltiplo de n, ¿correcto? ¿A qué me refiero con esto? Que si yo tengo un múltiplo de n podría ser cualquier valor, ¿correcto? Podría ser 1, 2, 3, no importa. Pero si yo a ese múltiplo de n le sumo un múltiplo de n, voy a tener un múltiplo de n. Con ejemplo, vamos a ver un ejemplo con numeritos. Ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, 24 más 36, esto es igual a 60, ¿cierto? Pero hay que darse cuenta que 24 es múltiplo de 6, ¿cierto? 6 por 4 es 24. 36 también es múltiplo de 6, porque 6 por 6 es 36. Y el resultado me tiene que dar un múltiplo de 6. A eso se refiere que si yo sumo un múltiplo n más un múltiplo n, me tiene que dar un múltiplo de n, ¿correcto? Si yo sumo un múltiplo de 6 más un múltiplo de 6, me tiene que dar un múltiplo de 6. A eso se refiere en la adición. Ahora vamos a la sustracción. Vamos a la sustracción, ¿correcto? En la sustracción, ¿qué nos dice? Igual, prácticamente igual. La resta de un múltiplo, ¿correcto? Si yo tengo un múltiplo n y le resto un múltiplo n, voy a tener un múltiplo de n. Es similar, igualito que en la suma. En la suma nos decía que si yo tengo un múltiplo de n y sumo un múltiplo de n, obtengo un múltiplo de n. En la resta, ¿correcto? Sustracción, resta, es la resta. Nos dice que si yo resto a un múltiplo de n, voy a obtener un múltiplo de n. Por ejemplo, tengo 45 menos 15 igual a 30, ¿cierto? Este 3 me sale un poco raro. Igual a 30. Ya, este 30 que tenemos es un múltiplo de 5, ¿cierto? Perdón, este 45 es un múltiplo de 5. ¿Cuánto sería? 5. 5 por 9, ¿cierto? 5 por 9, 45. Este 15, 5 por 3 es 15. También es múltiplo. Ya. Y el resultado también sería un múltiplo de 5. Si nos damos cuenta, múltiplo de 5 menos múltiplo de 5 me da múltiplo de 5. ¿Correcto? A eso es lo que se refiere esto, que si yo resto un múltiplo n, que podría ser un múltiplo cualquiera, por ejemplo, múltiplo de 7 menos múltiplo de 7, me tiene que dar resultado un múltiplo de 7. ¿Está bien? Vamos a la parte C. Potenciación. Potenciación. En la potencia de un múltiplo de n también es un múltiplo de n, ¿correcto? Vamos a escribirlo para que no se olviden. La potencia de un múltiplo de n es también un múltiplo de n, ¿correcto? Por ejemplo, si yo tengo un 6 al cubo, esto es 216. 6 es múltiplo de 3, ¿cierto? Ya, pero si es un múltiplo de 3 y lo elevo, ¿correcto? Esto también tiene que ser un múltiplo de 3. Si lo elevo a cualquiera, por ejemplo, 6 al cuadrado sería también 36, y 36, ¿correcto? También. En la parte D tenemos la multiplicación. La multiplicación, ¿correcto? Si nosotros tenemos un múltiplo de n, cualquier número, por un múltiplo de n, eso también me va a dar un múltiplo de n, ¿correcto? Un ejemplo. Si yo tengo 20 por 12, esto es igual a 240.
40. Pero 220, perdón, es múltiplo de 4. 12 es múltiplo de 4. Y 240 también me tiene que salir múltiplo de 4. Eso es lo que se refiere. Si multiplico un múltiplo de n por un múltiplo de n, me tiene que dar un múltiplo de n. Si yo, por ejemplo, multiplico múltiplo de n, perdón, múltiplo de 7 por múltiplo de 7, esto no me sale 49, sino me sale múltiplo de 7. Eso hay que recordarlo también, ¿correcto? La multiplicación. Ya. Hay algunas propiedades que debemos aprender. Algunas propiedades. Algunas propiedades. Si yo, por ejemplo, tuviese un múltiplo de n más un r cualquiera, elevado todo a la k, ¿correcto? Esto va a ser igual al múltiplo de n más k, perdón, más r a la k. R a la k. Eso hay que recordarlo, ¿correcto? Hay que recordarlo mucho, porque lo vamos a utilizar. Y si tuviésemos un múltiplo de n más a, cualquier número, más un múltiplo de n más b, que están siendo multiplicados, esto va a ser múltiplo de n más a por b, ¿correcto? Esas dos propiedades son las principales que debemos recordar. Más adelante ya les explicaré cómo se utilizan. Ahora, divisor de un número. Vamos a aprender lo que es el divisor de un número. Divisor de un número. Divisor de un número, ¿correcto? ¿Cuáles son los divisores de los números? A ver, vamos a hacerlo con ejemplos. Un número A es divisor de B si el residuo del divisor de B entre A es 0. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, divisores de 9, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo yo pondría esto? De 9, ¿cuáles son los divisores de 9? 1, ¿cierto? 9 entre 1, ¿cuánto me da? 9. Se puede dividir. 9 entre 3. 3 se puede dividir, ¿correcto? El residuo es 0. 9 entre 9 me da 1, ¿cierto? Son exactos. ¿O existe algún otro valor? Por ejemplo, 9 entre 2 no se puede, ¿cierto? El residuo no es 0, entonces no es su divisor. A eso es lo que me refiero. Por ejemplo, 9 entre 3 es a 3. 3 por 3, 9 y esto me queda 0. El residuo es 0. Si el residuo es 0, entonces es un divisor. ¿Está bien? Por ejemplo, 27, supongamos, ¿no? 27 entre 9 sería a 3, ¿cierto? 3 por 9, 27 sobra 0. Entonces, 9 es un divisor de 27, también se podría decir. A eso es lo que me refiero. Ahora, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, divisores de 12. ¿Quiénes son los divisores de 12? 12 sería 1, ¿cierto? ¿Se puede dividir 12 entre 1? Sí, sale 12. 12 entre 2 sale 6, sale entero. Entre 3, sí, 12 entre 3, 4. Entre 4, 12 entre 4 a 3. También puedo dividirlo entre 6 y me sale 12. Y entre su propio número. Hay que recordar que todo número es divisible entre él mismo. ¿Correcto? Hay que recordar algunas cositas. ¿También? Por ejemplo, la división exacta. División exacta. ¿Cuándo una división exacta? Pues cuando el residuo es 0, ¿cierto? Cuando el residuo es 0. Tenemos, por ejemplo, acá el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo sería 0. ¿Está bien? Si esto cumple, sería una división exacta. Esto sería el cociente, esto sería
el dividendo, el divisor y el residuo. ¿Correcto? Ahí tenemos los elementos de una división. Ahora, existen dos tipos, división, vamos a cambiar de color, división por defecto y división por exceso. Tenemos A, división por defecto, división por defecto, sí, puesto división por defecto, ¿correcto? La división por defecto es cuando el dividendo contiene al divisor q veces sobrando un residuo. Mejor dicho, no sobra un residuo. Si no sobra un residuo, en este caso, por ejemplo, tenemos acá al dividendo, el divisor, el cociente y tenemos un residuo. Este residuo le vamos a llamar RD porque es un residuo por defecto. ¿Está bien? Residuo por defecto. Ahora, cuando tenemos ese residuo, se cumple algo, que el divisor es igual al dividendo por el cociente más el residuo. Eso se va a cumplir. ¿Está bien? Y otra cosa se va a cumplir, que siempre el residuo por defecto es menor al dividendo, pero mayor que 0. ¿Está bien? En este caso acá el residuo es igual a 0 cuando es exacto. Pero acá va a ser mayor que 0, pero menor que el dividendo. Ahora, también tenemos división por exceso. División por exceso. ¿Saben? Tenemos el dividendo, el divisor, el residuo por exceso y el cociente. ¿Correcto? En este caso, bueno, es cuando el dividendo contiene el divisor D una vez más de lo normal. ¿Correcto? Cuando es por exceso ya no va a ser Q, sino Q más 1. Por eso es por exceso. Excede en 1. ¿Está bien? Va a exceder en 1. Ahora, ¿y qué es lo que se cumple? Antes se cumplía que el divisor es igual al dividendo por el cociente más el residuo. Ahora también el divisor va a ser igual al dividendo por el cociente, pero el cociente es Q más 1 esta vez, pero ya no se va a sumar el residuo. Como es por exceso, tengo que restarle. ¿Correcto? Ahora vamos a hablar sobre los criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad nos sirven para ver por qué se dividen estos números o aquellos números. Por ejemplo, divisibilidad por 2. Divisibilidad por 2. ¿Cuándo un número es divisible por 2? Un número es divisible por 2, ¿correcto? Un número es divisible por 2, si su última cifra es 0 o par, ¿correcto? Si es 0 o par, se puede dividir. ¿Está bien? Por ejemplo, si nosotros tenemos el número 250, termina en 0, ¿cierto? Termina en 0. Si termina en 0, este 250 yo puedo dividirlo entre 2 y me saldrá exacto. 1 por 2 es 2, me sobra 0, bajo el 5, 2 por 2 es 4, me sobra 1, bajo el 0, 5, 0. Ah, mira, el residuo es 0, entonces 2 es divisor de 250, si es que termina en 0. Si termina en una cifra par, también sucede lo mismo. Por ejemplo, 332. 332 será divisible entre 2, ¿correcto? Será divisible
1, 2 sobre 1, 13, 6 por 2, 12, 1, 6 por 2, 12, 0. ¿Correcto? Miren, esto es una cifra par y se puede dividir entre 2. ¿Qué quiere decir? Que 332 se puede dividir entre 2 y 2 es divisor de 332, ¿correcto? En forma general, si yo tengo un número A, B, C, D, E, F, ¿correcto? Esto es un número cualquiera. Las letras representan a un número cualquiera. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿correcto? Puede ser cualquier valor de esos. Si este número es un múltiplo de 2, ¿correcto? Eso quiere decir que el último término, o sea, el último término, que sería F, tendría que ser 0, 2, 4, 6, 8. Cualquiera de estos términos, ¿correcto? Tiene que ser el término F para que sea divisible entre 2. Ahora vamos a ver la divisibilidad por 3. Divisibilidad acá lo escribí mal. Divisibilidad, acá como lo he escrito, divisibilidad. Sí, está bien, divisibilidad. Ya, divisibilidad por 3. Ahora, un número es divisible por 3, ¿correcto? Si la suma de todas sus cifras es múltiplo de 3, ¿correcto? Si es múltiplo, o sea, si sumo todas sus cifras y es múltiplo de 3, entonces genial. Por ejemplo, tengo el número 321. Este número, me pregunto, ¿no? ¿Es divisible por 3? Si quisiera saber si es divisible por 3, tendría que dividirlo entre 3, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo tengo un número mucho más grande? Entonces yo simplemente diría, si la suma de las cifras, o sea, 3 más 2 más 1, estoy sumando cada una de sus cifras del numerito, y si la suma me da un múltiplo de 3, significa que el número es múltiplo de 3, ¿correcto? Entonces 3 más 2, 5 más 1, 6. Y 6 sí es múltiplo de 3. Por lo tanto, esto también es múltiplo de 3. ¿Correcto? En forma general. En general, si nosotros tenemos un A, B, C, D, un número cualquiera, ¿correcto? Y nos dicen que esto es un múltiplo de 3, eso quiere decir que A más B más C más D es igual a múltiplo de 3. ¿Ven? Ahora pasamos a divisibilidad por 4. Esto sería 3 divisibilidad por 4. ¿Correcto? Un número va a ser divisible por 4 si sus dos últimas cifras son múltiplos de 4. ¿Correcto? Son múltiplos de 4 si las dos últimas cifras son. Ahora, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tuviésemos, hay que hacerlo con un ejemplito. Si nosotros tuviésemos el número 428, ¿qué nos dice? Un número es divisible por 4 si sus dos últimas cifras son múltiplos
de 4, ¿correcto? Si son múltiplos de 4. Eso quiere decir que tenemos que ver 28 es múltiplo de 4, ¿correcto? Si no, porque 4 por 7 es igual a 28 y eso quiere decir que es múltiplo de 4. Acá está el 4, ¿correcto? Eso quiere decir que es múltiplo de 4. Si las dos últimas cifras, ahí se los escribí, un número es divisible por 4 si sus dos últimas cifras son múltiplos de 4, ¿correcto? En general, ¿cómo sería en general? Si nosotros tenemos A, B, C, D, E, F, un número de este tipo, las dos últimas cifras, ¿correcto? Si este número es múltiplo de 4, eso quiere decir que las dos últimas cifras E, F son múltiplos de 4. Y con eso yo puedo determinar que sea múltiplo de 4. ¿Está bien? Vamos ahora por la divisibilidad entre 5. Ya. Divisibilidad entre 5. Un número es divisible por 5 si su última cifra es 0 o 5. ¿Correcto? Ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, 7420, un número grande, ¿cómo sé si es divisible entre 5? Porque termina en 0. Si termina en 0, termina en 0. Si termina en 0, esto es múltiplo de 5. Si tengo el número, por ejemplo, 8755. Ah, mira, termina en 5. Entonces esto también es múltiplo de 5. En general, si tenemos un número A, B, C, D, F, ¿sí? Si tenemos un número de este tipo, acá es EF, si tenemos un número de este tipo y queremos que sea múltiplo de 5, eso quiere decir que F es 0 o 5, ¿correcto? Ya, ahora múltiplo, perdón, acá no era múltiplo, me equivoqué. Acá era divisibilidad por 6. Divisibilidad por 6. Un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y por 3 a la vez. Por ejemplo, este numerito 732 debería ser múltiplo de 2 y también múltiplo de 3, ¿correcto? Debería dividirse entre esos dos números. Y si es múltiplo de, si es múltiplo de esos dos, se puede dividir entre 6. Termina en número par. Si termina en número par, cumple con que es divisible entre 2. Y si la suma de sus cifras, o sea, 7 más 3 más 2, es múltiplo de 3, cumple, y esto sería 12. Y 12 es múltiplo de 3. Entonces, 732 es múltiplo de 6. Si tenemos números mucho más grandes, podríamos aplicar lo mismo, ¿correcto? Si termina en par o 0, es múltiplo de 2. Y si la suma de cifras es múltiplo de 3, entonces cumple que sea múltiplo de 6, ¿correcto? Cumple que sea múltiplo de 6. ¿Está bien? Tenemos divisibilidad ahora por 8. Un número es divisible por 8 si el número formado por sus tres últimas cifras es múltiplo de 8, ¿correcto? Si nosotros tuviéramos un número A, B, C, D, E, F, está bien, y nos dicen que esto es múltiplo de 8, ¿correcto? Eso significa, múltiplo de 8 con su bolita en su cabeza, eso significa que los tres últimos dígitos de EF tienen que ser múltiplo de 8, ¿correcto? Los tres últimos dígitos. Y por último, en la divisibilidad con 9, un número es divisible por 9 si la suma de todas sus cifras es múltiplo de 9, se parece a la divisibilidad por 3, ¿correcto? Si nosotros tenemos A, B, C, D, E, F, un número, y nos dicen que esto es múltiplo de 9, ¿está bien? Eso quiere decir que si yo sumo las cifras A más B, más C, más D, más E, más F, me tiene que dar múltiplo de 9, ¿correcto?
hasta ahí ha acabado la teoría de hoy. La siguiente clase vamos a hacer full problemas. Espero les haya gustado el video. Cualquier recomendación, déjenme en los comentarios. Muchas gracias, chicos.